Y bueno, pues yo les quiero decir que yo nací en un hogar muy hermoso, muy bendecido, mi papá, mi mamá, 2 hermanos, ¿verdad? Y mi mamá, pues era, cristiana, ella ya partió con el Señor, igual que mi papá. Y pues íbamos a la iglesia todos los domingos y todo estaba muy, muy hermoso, muy bien. Y bueno, estudié medicina, como ustedes ya lo saben, y ahí conocí pues a un joven que era líder de la alabanza de su iglesia, tocaba la guitarra y pues las serenatas, ustedes saben, ¿verdad? Y bueno, pues claro que me enamoré y nos casamos. Y después de tener 2 hijitos, ¿verdad? Decíamos, bueno, pues vamos a tener nada más 2 niños. Y él continuó con su carrera, yo también continué con mi carrera de médico y luego fuimos a la Ciudad de México a hacer una subespecialidad y regresamos a Monterrey 2 años después. Y todo era un panorama tan hermoso, tan bonito. Era una persona, él, con mucha iniciativa. Él empezó a darse a conocer como médico con la subespecialidad que tenía y pues todo iba de maravilla. Y en ese año, en el año del 87, pues de hecho él iba a ser presidente de la Sociedad de Radiología y aparte pues iba a tener un puesto importante en el Club Rotario y fuimos a Ciudad Mante, no, Ciudad Valles, a Ciudad Valles a inaugurar un club porque tenía él un puesto ahí alto, etcétera. Y pues íbamos en la carretera, los niños se habían quedado con mis papás y de regreso en la carretera, pues hubo una situación. Yo vi un tráiler que veníamos con una amiga en el asiento de atrás, mi esposo iba manejando y yo iba en el asiento lateral, ¿verdad? Yo tenía 33 años, 34. Y pues venía un tráiler descontrolado del otro lado y no sé qué sucedió. Yo creo que Dios tuvo misericordia de mí. Hagan de cuenta que me desconectó. Lo último que me acuerdo es ver como en un sueño, ver ese tráiler que venía en sentido contrario. Y pues según me dicen, porque no tengo conciencia de eso, nos pegó de frente, cayó sobre nosotros y nos arrastró 20 metros. Y pues el carro en el que íbamos quedó de 1 metro de alto. Nadie pensaba que hubiéramos sobrevivido, nadie, en ese arrastrarnos y aplastarnos en ese carro. Y en un momento, pues la vida cambió completamente, totalmente. Nadie estamos preparados para eso. Y sin embargo, pues recuerdo que hace una semana y media, platicaba con una sobrina que ella estuvo al cuidado de su esposo por 7 años. Él tenía ELA. ELA es una afección que va minando tu sistema nervioso y te vas quedando paralizado y pues te va consumiendo. Y fueron 7 años y yo pienso, nadie estamos preparados, aun cuando sea una enfermedad larga, aun cuando sea un accidente en un segundo, porque yo pensaba y yo decía, ¿por qué duele tanto, Dios? ¿Por qué es tan difícil pasar por un duelo? Y yo pensaba, Dios no nos hizo para morir, Dios nos hizo para vivir eternamente. Su plan perfecto al ponernos en ese paraíso, en ese huerto del Edén,
era que viviéramos para siempre. Pero bueno, sabemos ya lo que sucedió, permitimos que entrara el pecado y con el pecado la muerte. Pero es por eso que en nuestro diseño no estamos preparados nunca para la muerte. Y claro, yo les puedo decir, pues yo conocí a Dios, yo conocía a Jesús, Él estaba, el Espíritu Santo estaba conmigo, sí, pero tenemos que pasar por un proceso. Así que si alguien te dice, pues que no eres cristiana, que no crees en Dios y ya sabes dónde está tu esposo, pues claro, él era líder de alabanza, era un músico extraordinario. De hecho, poco antes de morir, ¿verdad? Él decía, me comentó un primo de él, que fue director de orquesta en el TEC por muchos años, y decía, me dan ganas de dejar todo y de dedicarme a la música, dedicarme a Dios, a alabarlo. Y yo pienso, sí lo llegué a pensar, y yo creo que todas ustedes lo llegan a pensar. ¿Por qué se va la gente buena habiendo tanta gente mala? Si pudiéramos nosotros escoger, ¿verdad? Como si Dios realmente pudiera decir, este sí, este es bueno y este es malo. Si a nosotros nos ponen a todo mundo, ¿dónde está la rayita de qué tan buenos somos para quedarnos aquí? Dios es soberano, Él sabe lo que hace. A veces es difícil aceptarlo, y creo que eso es lo más difícil cuando pasas por un duelo, cuando pasas por pérdidas, que puede ser pérdida como en este caso, y yo veo a muchas de ustedes que sé que se conectan, se han conectado los sábados en viudez junto conmigo, y a veces no entendemos qué es lo que pasa, por qué pasan estas cosas. Pero lo más importante, yo quiero que sepan que esto fue yo tenía 34 años, esto fue hace 34 años precisamente, en el 87, 30 años, 30 y pico de años, y siempre es un proceso en el cual estamos caminando, y realmente yo pienso, ¿sería yo la misma persona? ¿Estaría yo como ahorita estoy, tan convencida del amor de Dios, del cuidado de Dios? Tal vez yo tuviera otra vida diferente si no hubiera sucedido esto. Pero yo decidí, cuando falleció y fue el accidente, yo decidí no decir hubiera. Mucha gente me decía, y si te hubieras, nos paramos en una gasolinera antes de emprender el resto del viaje, y yo quería tomarme un refresco, y otra persona dice, si se hubieran tardado 10 minutos más, no hubiera sucedido. Y yo les digo, no existe el hubiera. Dios es soberano. Él está en control. Él no se le escapó esta situación de las manos. Y lo tengo tan presente porque sé que Él me desconectó en ese momento en que sucedió el choque y sucedió todo. Yo no escuché absolutamente nada. Sin embargo, sí recobré, por decir, la conciencia, y mis pies estaban atrapados. De hecho, todos mis huesos se quebraron, todos, mi clavícula, mi omóplato, absolutamente todas mis costillas. No sabía el doctor cómo no se habían perforado mis pulmones o mi corazón. Mi pelvis, ¿verdad? Mi cadera se rompió en 7 partes, y era un rompecabezas poder armarme otra vez para poderme llevar a una recuperación. Y pues la verdad nadie pensaba primeramente que hubiera sobrevivido nadie.
yo sé que Dios estaba ahí conmigo. 20 años después tuve una visión en el cual, porque los médicos no podían entender de la manera en que había sido aplastado el carro, no entendían cómo había yo sobrevivido. Y 20 años después yo tuve una visión cuando yo estaba pues preguntándole muchas cosas al Señor, ¿verdad? Y vi una visión donde vi su mano, la mano de Dios, así acunando, y en medio de su mano estaba yo aquí, estaba yo, mi cuerpo estaba en medio de su mano, porque al aplastarnos el carro completamente, mi esposo murió instantáneamente, ¿verdad? Por pues la manejera. Mi amiga que venía en la parte de atrás también murió instantáneamente, no pudieron abrir su féretro porque pues no estaba reconocible. Entonces fue un milagro. Dios estaba allí conmigo, yo lo sé. Pero lo más importante es que tú sabes, yo sé que sobreviví por la mano de Dios. Él me lo mostró 20 años después. Pero cuando yo llego al hospital, mi experiencia, yo sé que cada quien tiene una experiencia diferente, pero era como si mi mente estuviera fuera de mi cuerpo y yo estaba hablando tranquilamente mientras pues todo el cuerpo estaba totalmente pues fracturado, etcétera. Y recuerdo que llegó en la ambulancia, ¿verdad? Me recogió la ambulancia. Primero me llevaron mi hermana y mi cuñado iban en el carro de enfrente, se pararon y me fueron a rescatar. Recuerdo que había muchas voces cuando volví en mí, había muchas voces y vi nada más como un tubo que estaban tratando de levantar el techo del carro para poderme sacar. Y yo hablaba, yo estaba hablando y decía, es que estoy atrapada de mis pies, no me jalen, estoy atrapada de mis pies. Entonces vi donde metieron el tubo ese para levantar todo lo que era el chasis y poderme sacar. Pero lo más fue que aún así, pues parte de mi cuero cabelludo se desprendió y cayó sobre mis ojos y ya no vi nada. Y yo creo que hasta en eso el Señor tuvo provisión yo no pude ver a mi esposo, pues como había ahí quedado él, ¿verdad? Y mi amiga, pero finalmente me sacaron ahí como pudieron y en el carro de mi hermana me llevaron a una clínica ahí a Montemorelos y de ahí una ambulancia y me trajeron a Monterrey. Y en todo ese tiempo yo estaba muy tranquila, mi mente estaba completamente tranquila. Había una paz y una tranquilidad. En ese momento sí supe que mi esposo había fallecido y yo llegué, pero no puedo explicarles cómo tenía esa paz y esa tranquilidad. No tenía temor de morir, no tenía temor de qué iba a pasar conmigo. Era como si estuviera descansando completamente en los brazos de Dios. No tenía dolor. Eso es algo inexplicable, totalmente inexplicable. Ustedes saben si se han fracturado un huesito, una mano, un pie, pues hay mucho dolor. Pero Dios me tenía en el hueco de su mano. En ese momento yo estaba completamente desconectada, llegué al hospital y pues ahí obviamente me metieron, hicieron varias cosas. Estuve
un buen tiempo en terapia intensiva. No me podían enyesar hasta que yo me desinflamara y todo eso, ¿verdad? Entonces pasó un buen tiempo y ya me enyesaron desde aquí, desde los hombros hasta los pies, hasta las piernas. Y tenía un palo así en medio entre las piernas y nomás me volteaban así y así me volteaban. Entonces pasé todo ese tiempo con una paz y una tranquilidad, y yo lo único que quería era ver a mis hijos, mis 2 hijos de 9 y 6 años, mi niña de 9 años, mi niño de 6 años. Toda mi energía, todo mi pensamiento era que tenía que vivir para esos niños, para mis hijos. Y siempre le decía al doctor que yo quería que vinieran a verme, y el doctor me decía, sí, mañana te van a venir a ver, sí, mañana te van a venir a ver. Y pues nunca pasaba eso, y yo estaba desesperada, concentrada en que tenía que vivir por mis 2 hijos. Y bueno, tiempo después, mi hija, la mayor, la de 9, que tenía 9 años, ahorita ya tiene 42, y me dice, mamá, un día nos llevaron a verte al hospital y tenías como una cosa aquí salida y que te estaban jalando con 2 tubos aquí. Yo estaba tan sedada y estaba en terapia intensiva que no tenía idea. Es más, no me acuerdo jamás que me hayan puesto eso, ¿verdad? Era un arco porque tenía problema en las cervicales, me había fracturado una cervical, de las cervicales, y por eso me estaban haciendo tracción. Pero aún en ese momento no recuerdo ni siquiera haber pasado por eso. Claro que estaba muy sedada y pasaron pues meses en que pude yo empezar otra vez a caminar y a restablecerme en cuanto a todo la cuestión física. Yo ahora, cada vez que me veo y digo, Señor, verdaderamente hiciste un milagro, porque yo no sé si ustedes en alguna vez, pues estamos platicando aquí, y en una ocasión, no hace mucho, tuvimos una como convención, ¿verdad? Y nadie se puede imaginar que yo estoy aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Y estoy en una pieza por la gracia y en la misericordia de Dios. Y yo no puedo decir, yo sé que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pasé por situaciones que no eran muy agradables, pasé por situaciones muy difíciles, porque criar a 2 hijos sin la autoridad paterna es muy difícil. Y quiero que sepan que mucha gente te dice, ay, pues los que son padre y madre a la vez, eso no existe. No puedes ser padre y madre a la vez. Eres madre y hay un solo padre, y no puedes suplir al padre. Cuando mi hijo me preguntó, tenía 6 años, finalmente salgo del hospital, y recuerdo que es la primera vez íbamos en el carro, y él voltea y me dice, así de la nada, ¿verdad? Mamá, ¿y ahora quién va a ser mi papi? Y yo me quedé, fue un sentimiento tan de impotencia. Yo no conocía a Dios como ahora lo conozco. Y ahora yo les digo a ustedes, cuando tu hijo te pregunte por tu papá, tú tienes que decirle, porque a través de estos 30 años he visto quién ha sido el padre de mis hijos. Por eso el versículo que me habló Liz y le digo, pon este versículo. Verdaderamente quiero decirles
que Él es el Padre de nuestros hijos. Él es el Padre de nuestros hijos. Vamos a cometer muchos errores, vamos a tener muchos errores como mamá. Queremos sobreprotegerlos, queremos darles de más, de todo. Vamos a cometer errores, pero no importa. No importa. Muchas veces dices, ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera dicho lo otro? Cuando yo me recupero, y pues pasaron meses, y regresamos, los niños estaban en casa de mis papás, y mientras me iban quitando el yeso, pues yo estaba enyesada de pies a cabeza. Pero mientras me iban quitando el yeso, pues pasó tiempo. Pero cuando finalmente regresamos mis hijos y yo a la casa, nadie quería hablar del asunto, nadie quería hablar. La gente ya había seguido con su vida normal, y yo no había tenido la oportunidad de pasar el duelo con mis hijos, de estar con ellos, de compartir con ellos este tiempo. Y fue algo, yo no quiero decir que me faltó hacer eso. Claro, siempre nos van a faltar cosas, porque yo hubiera querido pasar este tiempo con ellos, pero si Dios no lo permitió, Él puso otras personas que los acompañaran y que estuvieran con ellos. Él va a proveer. Y mi hija me comentaba que cuando ella regresó a la escuela, pues fue una situación que conmocionó pues a la escuela en donde ella estaba, mucha gente que nos conocía, en el Club Rotario, en el medio médico. Fue algo que conmocionó a mucha gente. Pero ustedes saben cómo son los niños, y cuando ella regresó a la escuela, pues todo el mundo la señalaba. Esa es la niña que su papá se murió, esa niña ya no tiene papá. Entonces no querían jugar con ella porque todo el mundo la señalaba. Y mi hija me comentó mucho tiempo después, me dijo, mira mamá, yo cuando salía al recreo, yo jugaba con Jesús y le decía a Jesús, pues yo sé que nadie quiere jugar conmigo, pero tú sí quieres jugar conmigo. Ven, vamos a caminar por el patio del recreo. Dice, y yo caminaba con Jesús de un lado a otro como si tuviera mucha prisa por llegar a otro lado, porque nadie se me quería acercar, nadie quería jugar conmigo. Y bueno, pues obviamente tú dices, yo quisiera haber estado ahí con ella, pero Dios puso a una amiga muy querida, cristiana, muy, muy entregada al Señor, que era amiga de la familia, y ella estaba en tercer año de primaria y ella fue su maestra, y esta maestra la acogió a mi hija. Dios siempre. Yo no sabía, hasta mucho tiempo después, que ella me platicaba, la maestra, mi amiga, me platicaba esto. Porque, como les digo, cuando yo me recupero, finalmente aprendí a caminar otra vez. Ya todo había pasado, ya nadie quería hablar del asunto. Era muy doloroso. Simplemente era sobrevivir, salir adelante, trabajando con mis hijos, en la escuela, proveyendo cada día, era un día a la vez, un día a la vez. Y tal vez no tuvimos ese tiempo para estar juntos, para mis hijos y yo, pero nos hicimos muy resilientes, muy independientes, y aprendimos que Dios es nuestro Padre, nuestro proveedor. Pasaron ellos por una situación en su adolescencia, pues sí, muy fuerte, muy, muy pesada. Mi hijo
pues él estudió ingeniero, pero su vocación es la música, entonces tenían un conjunto de música y bueno, él era muy famosito aquí en Monterrey y todo, y tocaban en una banda y ya saben, ese tipo de situaciones, ¿verdad? Que se les daba todo, en fin, ¿verdad? Y la soberbia y todas este tipo de cosas. Y yo oraba y oraba y oraba. Y recuerdo que invitaba a mis amigas, mis compañeras de CIMA, Cristianas Interdenominacionales Mexicanas en Acción, y les decían, vengan a mi casa, vamos a orar por mis hijos. Y él me platica, y mamá, yo llegaba y veía a tus amigas ahí orando y orando por mí, y yo me subía a mi cuarto y cerraba la puerta, y me caían gordas todas ellas, y no quería saber nada de ellas, y por más que yo le decía, menos quería. Y entonces un día me dice, mamá, pues ya hice una audición, ya se había graduado, tenía 1 año, estaba estudiando, y pues le iba muy bien con la música y esas cosas. Y un día me dice, pues ya fui a México, hice una audición y pues me dieron una beca para estudiar en Estados Unidos en una universidad muy prestigiosa de música. Quiero ser músico. Y le dije, muy bien, está bien, pues te apoyo en todo y todo. Y entró un temor en mi corazón tan fuerte, un temor tan tremendo, porque yo decía, si aquí, que ando detrás de él, que lo espero en la noche, y ya saben cómo somos las mamás, abrimos la puerta y luego hacemos así, los aspiramos a ver si huelen a cigarro, alcohol, a qué huelen, y les esculcamos, y yo ungía toda la ropa, toda chorreando de aceite, y les ponía versículos debajo del colchón, y les ponía cosas y cuanto, ya saben, ¿verdad? Y siempre diciendo, y estos zapatos no pisarán nada que no sea digno de ti, Señor. Y yo hacía todo lo que yo tenía que hacer. Y yo confiaba en el Señor, pero entró un temor muy grande y dije, si aquí en Monterrey, en mi casa, conmigo aquí, ¿qué va a pasar con él en esa universidad donde hay drogas, sexo, de todo? O sea, y yo decía, Señor, ¿qué va a pasar? Y más orábamos en mi grupo de oración, más orábamos. Y recuerdo a Conchita que un día me dijo, no te preocupes, porque Él está en control, porque Él, como me dio palabra de Proverbios, de la mujer de Proverbios 31, y me dijo, porque yo hasta de esto me preocupaba, imagínense, es que allá en Estados Unidos, en ese lugar allá, hace mucho frío en invierno, y él nunca se quiere poner el suéter y la chaqueta, imagínense. Y me da una palabra y me dice, la mujer de Proverbios 31, ella dice que sus hijos nunca tendrán frío porque ella les hace vestiduras dobles. Me dijo, no te preocupes, el Señor está en control. Y bueno, como mi hijo había crecido sin papá terrenal, entonces yo decía, Señor, pero ¿quién? Yo te pido un mentor, un maestro, alguien, un hombre cristiano que lo tome bajo sus alas, que lo guíe, que lo pueda aconsejar, porque yo ya no voy a estar allí. Y bueno, pues platicábamos, le hablaba por teléfono, ¿cómo estás? ¿Cómo vas en tus clases? Etcétera, etcétera. Y entonces, en un momento dado, pues él me dice, obviamente yo estaba siempre buscando los boletos de avión cuando bajaban, ¿verdad? Y cuando bajaban así ponía alertas, ya voy para allá, hijo, me voy para allá. Y entonces iba con él y me quedaba ahí en su departamento y en fin.
Y un día voy allá a su departamento y me dice, mamá, vamos a ir el domingo a la iglesia donde estoy asistiendo. Y yo, ok, hijo. Pues yo dije, era muy rebelde, no quería ir a la iglesia. Yo le había preguntado y pues obviamente ya no le quise estar insistiendo, porque ustedes saben que es la mamá más insiste, hijo, busca una iglesia, ve a la iglesia, pero bueno, ya no le comenté nada. Y fui a la iglesia en donde él asistía, y pues cuál fue mi sorpresa, que él se levanta, él pasa al frente al grupo de alabanza, y pues él estaba ahí cantando en la alabanza de la iglesia. Y bueno, ya después me presenta al pastor y él me comenta y me cuenta que él, un amigo de él, ahí compañero, era un guitarrista, de ahí, compañero de clases, que siempre lo invitaba a la iglesia y lo invitaba a la iglesia, y le decía, sí, después voy, sí, voy a ir, y nunca iba, y nunca iba. Y entonces un día pues dice, bueno, voy a ir para que ya me deje de fastidiar este compañero. Entonces él llega a la iglesia y al entrar empezó a escuchar al pastor, ¿verdad? Su mensaje, y cayó de rodillas y empezó a fluir de su corazón llanto, un llanto. Y en ese momento, dice, mi vida cambió. El pastor lo tomó, ¿verdad? Lo empezó a ministrar. Y yo había pedido cuando menos un hombre que lo guiara, que lo aconsejara. Pues el pastor tiene un hijo, y se hicieron mejores amigos. Y prácticamente esa familia lo adoptó como si fuera su hijo, como si fuera parte de la familia de ese pastor. Y fue tan enriquecedor, tan hermoso ver cómo lo acogieron, cómo él maduró en muchos aspectos, porque él vio la dinámica familiar con el padre que era el pastor, y guardan una amistad tan hermosa, tan poderosa. Y yo me asombro, cada vez me asombro, y siempre digo, ¿por qué me asombro? Porque tenemos un Dios asombroso, porque cuando pedimos algo, Dios nos lo da en sobreabundancia, Y pues él estuvo allá 6 años, estuvo estudiando, regresa, y obviamente fue muy difícil cuando él regresa aquí a Monterrey, porque obviamente que los de la banda, pues él era el vocalista de la banda, y los de la banda que lo buscaban, de hecho fueron nominados a un Grammy, y yo le digo, hijo, tu Grammy está allá arriba, tu Grammy está allá arriba. Y entonces, pues obviamente lo buscan y lo empiezan a buscar. Ay, qué bueno, pues ya regresó Arnoldo, y regresa con pues estudios de música en este lugar tan prestigioso, etcétera, etcétera. Y pues fue una decisión muy, muy difícil, muy fuerte para él. Y él me decía, mamá, es como un divorcio, porque pues ellos eran como mi familia musical. Ellos eran, todos los días ensayábamos, todos los días nos presentábamos, andábamos todos los días, pero obviamente que el ambiente y la vida que llevaba, él sabía que si él volvía allí, iba a volver a esa situación y a ese lugar y a esa vida que Dios no tenía para él, que él sabía que se iba a apartar de los caminos del Señor.
Y a mí me dolía mucho verlo viernes, sábados y domingos, aquí encerrado en la casa viendo tele o haciendo cualquier cosa, porque pues no tenía con quién salir, no tenía dónde ir. Pero Dios honró grandemente esa situación. Son cosas tan difíciles y yo oraba y decía, Señor, dale una compañera, dale amigos que sean, que lo lleven a ti, que hablen de ti, que pueda formar nuevas amistades. Fue un tiempo duro, fue un tiempo difícil, pero Dios estaba en control de todo. Y bueno, pues ahora Él está casado, tengo 2 nietecitas maravillosas, 2 nietos, ¿verdad? Una nieta y un nieto. Hermoso, maravilloso. Y la vida, el testimonio de mi hija es un testimonio muy poderoso que tengo que decirles, porque yo sé y hemos estado platicando mucho, pues nos hemos hecho hermanas y amigas y platico con mucha gente, con muchas de ustedes, y sé que a veces los hijos pasan por situaciones muy pesadas. Y es muy importante decirles esto, porque para la niña, para la mujer o la hijita, el que da la identidad es el padre. Por eso siempre Dios tiene provisión y por eso siempre nos dices, yo seré padre de huérfanos, padre de huérfanos, porque tenemos que entender en psicología, y bueno, Liz no me dejará mentir, la identidad de la niña, de la mujer, está dada por el padre. Es muy importante en la etapa, y mi hija fue una etapa muy difícil porque precisamente en esa etapa, a los 9 años, es cuando hay ese bonding, esa unión con el padre que les va dando a ellas su feminidad, que les va dando a ellas su sentido de mujer, ¿sí? Y que son lo que ellas después van a formar para formarse como esposa, como madre. Entonces fue una etapa muy, muy difícil también para mi hija. Y obviamente en la adolescencia fue una rebeldía total en cuanto a la rebeldía del por qué no tengo papá, porque para una viuda, para una madre, en la pérdida de mi esposo éramos una pareja hermosa, una pareja hermosa. Nadie me lo cree porque siempre dicen cuando ya se murió, ay, qué lindo era el muertito, ¿verdad? Ay, qué hermoso era. Pero yo les digo una cosa, nunca tuvimos una pelea, nunca tuvimos una discusión. Pero lo más difícil para mí fue ver a mis hijos crecer sin su papá. Eso fue lo más difícil para mí, porque era algo que yo me sentía totalmente impotente. Yo no conocía a Dios en la manera que ahora lo conozco, sino, y claro, uno como madre humana quiere suplir absolutamente todo. Claro que ahora lo puedo decir viendo para atrás, que en cada momento Dios estuvo allí como padre de mis hijos. Pero durante ese tiempo en que mi hija fue una rebeldía total y absoluta, llegó un momento en que era tanta la situación de enojo, de pleito, ¿verdad? Porque entre más le decía, bájate la falda, súbete el escote, llega a tal hora, y parecía que entre más yo quería decirle y le hablaba y le decía, eres preciosa, vales mucho, no puedes, cuidado con tu vida, cuidado con lo que haces.
pero había una situación muy, muy pesada y rechazo y muchas cosas. Y recuerdo que un día me dijo, pues ya me voy a ir de la casa y me voy a ir a quién sabe dónde. Y bueno, hay diferentes maneras, no les estoy diciendo que esta es la única manera, pero me acuerdo que me paré enfrente de ella y le dije, tú no te vas a ningún lado, porque Dios no te puso aquí en este hogar, ni a mí como madre tuya, para que tú te fueras a ningún otro lado. Tú no te vas de aquí, esta es tu casa, yo soy tu madre, aquí estamos tu familia y aquí lo vamos a solucionar y no te vas a ir a ninguna parte. Aquí mis brazos te van a detener, mi amor y mi corazón te va a detener y no te puedes ir a ningún lado porque tú eres parte mía, parte de mi familia y Dios te puso aquí. Y bueno, pues situaciones, fue una situación, ¿verdad? Por las que tuvimos que pasar. Pero un día llegó al momento en que todo me molestaba, en que todo era rebeldía, todo era pleito. Y yo caí delante del Señor y le dije, Padre, soy su madre y siento que mi corazón la rechaza y yo no estoy dispuesta. Quítame este corazón porque es mi hija y no voy a vivir rechazando y criticando y con esta situación porque ya todo me molestaba. Dije, no voy a vivir así, Señor. O me cambias el corazón o me llevas o haces lo que quieras conmigo. Pero yo no estoy dispuesta a vivir así con mi hija. Y entonces Dios me mostró un versículo y yo leí que el Señor volverá el corazón de los padres a los hijos. Hasta ahí leí, porque yo toda la vida yo había orado, Señor, cambia a mi hija, Señor, vuelve el corazón de mi hija, Señor, mira el corazón de mi hija, quita el corazón de piedra, pon uno de carne. Es lo que siempre había orado. Pero no me di cuenta en ese momento que había estado orando mal. Porque Dios pone las cosas en orden. Y el primer paso es que el Señor volverá el corazón de los padres a los hijos. Y caí de rodillas y le dije, en este momento, Dios, te estoy pidiendo, o me arrancas el corazón, yo no quiero vivir más así, o cambias mi corazón y vuelves mi corazón de madre para con mi hija. Y desde ese momento me costó mucho, pero empecé a amar a mi hija con un amor sobrenatural. Claro, al principio, y era lo que le comentaba a la hermana Emma, las cosas se pusieron peor porque ella no me creía. Obviamente empecé a amarla, no le decía nada y ella ¿qué pensaba? Pues mira qué falsedad de mi mamá. No es cierto que me ama porque le ponía siempre, sí, hijita, te amo mucho, sí, hijita, ¿qué es lo que necesitas? Cambió totalmente mi actitud y ella claro que no lo creyó. Entonces, más abajo el escote, más rabona la falda, más tarde llegaba. Y yo amándola, mostrándole el amor de Dios, cómo Dios la amaba, cómo Dios la aceptaba, fuera lo que fuera, cómo ella era la niña de sus ojos. El amor incondicional, inconmensurable de Dios. Yo no lo pude haber hecho en mis fuerzas. Fue Dios el que me mostró, el que me llenó de su amor para poder hacerlo y amar a mi hija de esa manera. Y ella cambió totalmente.
Y ahora pues ella empezó a invitar a grupos y yo me gusta dar clases de Biblia con las niñas y todo. Y obviamente que ella ha sido un imán que ha traído a sus amigas que andaban y esta es otra cosa. Yo oraba antes, Señor, quítale esas amigas, quítale esas malas compañías, quítaselas, que se vayan, todas las que no le hacen bien. Y el Señor me mostró que empecé a orar por ellas, a bendecirlas, a pedirle al Señor que Él hiciera la obra redentora. Y ahora ella lleva a sus amigas a la iglesia. Y tenemos un grupo de bíblico, de clase bíblico todos los miércoles a las 10 de la mañana se conectan y pues ahí platicamos de Dios, oramos y hay una enseñanza bíblica. Yo hacia atrás, yo puedo pensar, hace poco pensaba, ¿qué hubiera sido de mi vida si no hubiera pasado por todo esto, por todas estas situaciones? Tal vez tuviera una vida muy cómoda, muy agradable, pues mi esposo era un médico destacado, en fin, etcétera. Pero nunca hubiera conocido a Dios como ahora lo conozco. Nunca. No cambiaría absolutamente nada, porque ahora me gozo cuando podemos platicar, cuando puedo compartir mi testimonio. Y atrás yo no pensaba yo solo pensaba en cómo sobrevivir cada día, cómo me iban quitando el yeso cada día, cómo aprender a caminar cada día. Pero yo te digo, ahora, no te pierdas de abrir tus ojos y tu mente y tu corazón y de ver a Dios en cada instante. Y cuando pasé por situaciones muy difíciles también, una situación muy, muy pesada, que tal vez en otra ocasión les platique esta experiencia en que tuve que tomarme de la mano de Dios y que fue el único que me pudo sacar de esa situación, porque después me fui viuda por unos años, luego me casé y 10 años después me divorcié, etcétera. Pero esa es otra historia. Creo que ya hemos tenido mucho tiempo. Yo lo único que les digo es en cada momento, aunque yo no me daba cuenta, aunque yo no lo sabía, la mano poderosa del Señor estaba con mis hijos y estaba conmigo. No importa por lo que estés pasando, siempre, siempre abre los ojos y ve la bendición de Dios. Nunca, no hay hubieras, porque Él sabe lo que es mejor para ti. ¿Qué sé yo lo que hubiera sido de mi vida, de mi esposo, ese maravilloso esposo? Las cosas cambian, todo cambia, no lo sabemos. Dios ve, nosotros estamos en un caminito y en un reloj que vamos así. Dios lo ve todo. Él escribió tu final desde el principio y Él no te formó en amor desde antes de la fundación del mundo para que tuvieras un final que no es bueno, agradable y perfecto para Él. Él ya lo escribió. Tienes un final maravilloso. Así como cuando las películas, por eso nos encantan. ¿Sabes por qué nos encantan las películas que tienen un mensaje hermoso y que terminan siempre como los cuentos, ¿verdad? Que dicen, y vivieron felices para siempre. Sí, vamos a vivir felices para siempre. Créelo. La plenitud que ahora tengo, y tengo situaciones, problemas, todo lo que todas tenemos, pero esa plenitud de saber que siempre
puedo estar en los brazos de Dios, confiar en el Dios Todopoderoso. Es mi Padre y quiere lo mejor para mí y nunca me va a soltar de su mano. Así que, pues, todos pasamos por situaciones y por todo. Y si tú me preguntas ahorita, pues claro, hay situaciones por las que estoy pasando, pero sé que Él está conmigo y que nunca me dejará y nunca me desamparará. Y nunca pienses, hubiera sido mejor esto. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú de lo que es mejor para ti? Yo veo para atrás y digo, ¿cuántos errores cometí? No importa, porque Dios está conmigo y Él quiere lo mejor para mí y para mis hijos. Así que las amo de verdad y espero que este testimonio de paz, de seguridad en Él, es algo hermoso y a veces tiene que rompernos todos los huesos, pero no importa, aquí estoy y ustedes ni se imaginan que soy un milagro andando. Las amo mucho, hermosas.